Y ahora le doy la bienvenida a Javier Andrés Jaime, científico virólogo. Gracias por estar con nosotros. Pues Estados Unidos ha cambiado la estrategia después de la llegada del presidente Joe Biden, pero ya había hecho algunos avances en la adquisición de vacunas. Primero quisiera hacer un recuento de este año que se cumple en México. Quisiera saber qué ha cambiado de lo que empezó por enfrentar, cómo enfrentábamos los países la pandemia. En este año, ¿qué hemos aprendido y qué de verdad en este momento ya puede ser un parteaguas entre el antes y el después? Bienvenido, Javier. Buenas noches, Joel. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, este ha sido un año muy interesante desde muchos puntos de vista. Hemos aprendido mucho de esta enfermedad y ya en este momento estamos, digamos que alcanzando algo que hace un año veíamos totalmente imposible. Hace un año decíamos que para tener vacunación tendríamos que esperar entre 12 y 18 meses. En muchas entrevistas lo escuchamos de muchos científicos, sí. Incluso yo también lo dije muchas veces. Y hoy tenemos que ya estamos alcanzando niveles de vacunación en algunos países. Obviamente en algunos muchos más que en otros. En el caso de Estados Unidos ya estamos llegando casi al 20% de la población vacunada. En otros países está empezando, pero pues bueno, ya estamos alcanzando, digamos, al que sea una fase inicial de protección en las personas, lo cual pues obviamente es bastante optimista. Y pues eso nos dice que tal vez posiblemente antes de este final de año empecemos a ver un cambio real en la situación que estamos viviendo con esta enfermedad, ¿no? Sí, y a partir de este momento, ¿cuáles son los ajustes en el método para evitar el contagio? Porque antes, por ejemplo, había un discurso sobre si se debería de hacer pruebas, si se debería de utilizar el cubrebocas y otros puntos que me gustaría poner sobre la mesa, ¿no? O sea, en Estados Unidos, con todo el avance tecnológico, con los expertos, con los recursos para tener las vacunas, también se dan estos debates. Claro que sí, y es algo muy interesante porque pues uno esperaría que el usar la vacuna cambie de alguna forma, digamos, ese panorama de las medidas de prevención que hemos venido tomando. Sin embargo, es importante que la gente entienda que hasta que no alcancemos un porcentaje de la población lo suficientemente alto, protegido, para poder garantizar que hay cierta protección a nivel poblacional, vamos a tener que seguir con las mismas medidas. Entonces el uso del tapabocas va a seguir vigente, el lavado de manos va a seguir vigente, la desinfección va a seguir vigente. Obviamente van a haber cambios. ¿Qué cambios vamos a ver? Posiblemente van a empezar a haber cambios desde el punto de vista diagnóstico, ¿sí? Los métodos diagnósticos se tendrán que ajustar para poder detectar aquellos casos, diferenciar los vacunados de las personas enfermas. Habrá que hacer cambios desde el punto de vista, por ejemplo, los requerimientos diagnósticos para los viajes internacionales. Algunos países empezarán a exigir la vacunación en lugar de la prueba diagnóstica negativa, entre muchas otras cosas que vamos a empezar a ver poco a poco, posiblemente desde el inicio del verano vamos a empezar a ver algunos cambios durante los próximos meses hasta final de año. Qué interesante está este punto que pone sobre la mesa, que algunos países podrían comenzar a pedir que los ciudadanos que quieran ingresar a su territorio tengan que estar vacunados, no solamente con la prueba negativa como sucede en este momento, pero viene un gran debate en este punto, si se deben de cerrar las fronteras o no. Bueno, eso es algo que realmente en este momento, y es una opinión muy personal, en este momento no tiene un impacto lo suficientemente benéfico para la situación que estamos viviendo y que realmente genera un impacto económico bastante grande. En el momento en el cual debimos cerrar esas barreras, transporte internacional, esos viajes internacionales, fue en el momento de la pandemia cuando debíamos cortar la cadena de contagio. En este momento nosotros estamos ante una situación donde el virus se ha expandido a nivel mundial, donde las variantes que empiezan a aparecer empiezan a estar no solamente a nivel, digamos, a nivel de unos países, sino a nivel mundial. Por lo tanto, el cerrar las fronteras no tiene un sentido estricto de prevención y no garantiza una ventaja desde el punto de vista de la distribución de la enfermedad y la aparición de nuevos casos. Obviamente, si aparece una variante cuyas características realmente generen una emergencia, que digan que estas características, ya sea que hagan una variable más agresiva, mucho más, virulenta o más patógena, por así decirlo, que en algún momento pueda evitar la respuesta inmunitaria por parte de las vacunas, en ese momento será necesario tomar algunas medidas de prevención hacia esa zona donde aparezca la variante. Pero a nivel mundial en este momento realmente esas medidas ya empiezan a perder la vigencia. Sin hablar de quién lo hace mejor o peor, ¿cuáles son las experiencias que podemos aprender a nivel mundial?
Mire, si nosotros comparamos esta pandemia que vivimos ahora con la epidemia que tuvimos de SARS hace casi 20 años, y nosotros hace casi 20 años esa epidemia se logró controlar de forma muy eficiente, casi que en el sitio de origen, ¿no? En algunos países en Asia, allá se logró controlar muy rápidamente y logramos de alguna forma que el SARS del año 2002 dejara de circular en humanos, ¿sí? En el caso de esta pandemia que estamos viendo, vemos las consecuencias primero de un mundo mucho más globalizado 20 años después. Segundo, vimos las consecuencias de la toma de medidas estrictas tarde, por así decirlo. Nosotros nos demoramos mucho a nivel mundial en tomar medidas estrictas que previnieran la expansión de casos y la distribución de casos a nivel mundial. Por eso lo mencionaba anteriormente, en un comienzo cerrar fronteras tenía sentido, en este momento ya no es una medida que sea eficiente, ¿sí? Y eso obviamente nos deja una experiencia clara de que este tipo de enfermedades, este tipo de epidemias que vivimos en este momento y que vamos a empezar a vivir posiblemente más frecuentemente en el futuro, necesitan una intervención inmediata y rápida que trate de controlar las infecciones, las apariciones de estas epidemias en el sitio de origen para evitar que se conviertan en una emergencia mundial como la que estamos viendo. Ahora, ¿qué viene hacia adelante a partir de este punto en Estados Unidos? Bueno, acá nosotros estamos en un punto, digamos, por así decirlo, mucho más cómodo comparado con otros países, ¿no? Sí. Como le digo, ya estamos alcanzando más o menos el 20% de la población vacunada. ¿Sí? Eso ya inmediatamente implica una ventaja desde el punto de vista, obviamente, de circulación de la enfermedad. Empieza a disminuir la circulación, empieza a disminuir el número de casos graves. Obviamente la población que se está vacunando en este momento es la población de mayor riesgo. Entonces disminuye los casos graves, disminuye la emergencia a nivel sanitario, a nivel de hospitales, y eso obviamente va a tener un cambio mucho más benéfico hacia el verano acá en este país, ¿no? Donde se va a empezar a ver un poco más de movimiento, donde ya se planean, digamos, a nivel de las escuelas, universidades, se planean semestres totalmente en persona para el próximo semestre, para el semestre del otoño, ¿sí? Y entonces eso obviamente va a traer una dinámica diferente, pero obviamente no va a ser tampoco un cambio inmediato y estricto, sino que vamos a tener un cambio paulatino, muy poco a poco, para retornar a una cierta normalidad que obviamente va a ser diferente a la que teníamos hace un año, año y 2 meses, pero que poco a poco va a empezar a adaptarse y a generar, digamos, más facilidades para las personas para retomar sus labores normales y su vida normal. Javier, dime algo, ¿qué pasa con, por ejemplo, en algún comentario con un migrante en Estados Unidos decía que ya podía adquirir la vacuna en las farmacias? ¿Cómo funciona? Bueno, las vacunas en las farmacias están, digamos, enfocadas en una población muy específica. ¿Cuál es esa población? Los adultos mayores de 65 años y con enfermedades comorbilidades que puedan hacerlo mucho más susceptibles a un COVID grave, ¿sí? Esa vacunación que empieza a distribuir a nivel de las farmacias acá en Estados Unidos tiene ese enfoque, ¿sí? Y es una vacunación que realmente no es que yo pueda llegar a comprarla, no. La persona debe cumplir los requisitos, ¿sí? Y debe estar cubierta ya sea por un seguro estatal o por un seguro médico privado que le permita cubrir los costos de la vacuna y le permita adquirir la vacuna en estos sitios. Si la persona no tiene esas condiciones, si la persona definitivamente necesita una vacunación a pesar de no tener una protección desde el punto de vista de un seguro médico, en ese caso se debe adquirir la vacuna directamente en los puntos estatales, ¿sí? Que son puntos muy específicos que se han generado en diferentes lugares del país, que son los que distribuyen la vacuna a nivel, digamos, federal, estatal, que es la vacuna, por así decirlo, pública, ¿sí? Entonces, esa vacuna que empieza a aparecer en las farmacias es para una población en especial. Poco a poco, cuando se empieza a expandir el rango de esas poblaciones, las personas común y corriente normales van a poder llegar a adquirir esa vacuna en esos sitios, pero eso todavía no pasa. ¿Y cómo le hacen para mantener un control? Porque hemos escuchado muchas voces de eso no se podría hacer porque entonces el gobierno no tiene el control sobre quién ha recibido la vacuna, sobre si se está de alguna manera teniendo algún tipo de negocio con ella, etcétera. No, claro, en este caso las vacunas son distribuidas directamente desde el gobierno federal a los estados y los estados distribuyen las vacunas directamente a los puntos estatales y a las farmacias. O sea, el control es directo, la vacunación en general, digamos, el core de la vacuna está siendo manejado a nivel público, ¿sí? Lo que pasa es que el ampliar a las farmacias lo que está llevando es ampliando los sitios de vacunación, permitiendo que las personas accedan más rápidamente, porque obviamente los puntos estatales adquirir una cita en este momento para una vacunación en un punto estatal puede tardar semanas o incluso más de un mes, ¿sí? Entonces, poner estos sitios lo que está haciendo es facilitando a las personas el acceso a la vacuna.
pero no quiere decir que la vacuna se esté comercializando de forma privada, no, sino que es un punto de distribución digamos, manejado o distribuido desde el punto de vista de la vacuna por el Estado, por el sector público, y que simplemente un operador privado está facilitando el acceso a la vacuna a las personas. No es nada más que eso. Por eso insisto que en esos casos es necesario tener la cobertura de un seguro para poder llegar a adquirir la vacuna, y eso permite de alguna forma tener un rastreo de quién está recibiendo la vacuna y quién no. Javier Andrés Jaimes, gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias, atendiendo al auditorio mexicano, incluso desde otros países, justamente para tener un panorama de cómo se está manejando la pandemia en otros puntos del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yoli, que esté muy bien. Hasta luego. Y bueno, vamos a ver la numeralia